Es mejor estar en la presencia de Dios que alejado de Él. Así es que, hermano, el Señor pues quiere bendecirnos esta hora. A usted que nos sintoniza también le damos la bienvenida, ¿verdad? Y esperamos a los hermanos que nos sintonizan de Iglesia Centro de Misiones a hacerles el llamado de que vengan los días martes, los días jueves, que no se queden, ¿verdad? Muchos hermanos llegan temprano y no vienen aún así. Pero ¿cómo va a crecer el cristiano, hermano, si no se acerca al Señor? Es bueno que nos acerquemos, es bueno que estemos cerca de Él, porque los días son cortos. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice la Escritura: porque por fe andamos, no por vista. Amén. Porque por fe andamos, no por vista. Oremos al Señor, hermano, y que sea Él que nos esté dirigiendo a través de estos versículos, que Él nos hable, que Él nos edifique y que seamos bendecidos grandemente esta hora. Padre, gracias esta hora. Bendito Dios, aquí estamos presentándonos delante de Ti en clamor, en oración, poniendo este tiempo maravilloso en Tus manos, Espíritu de Dios. Señor, rogamos Tu presencia, Espíritu Santo, rogamos esa administración de lo alto, esa gracia, ese respaldo divino, Señor, para poder llevar esta verdad, Señor, a cada uno de los que están sintonizándose, como a cada uno de los que han venido. Señor eterno, ministranos. Espíritu de Dios, háblanos, edifícanos a través de Tu palabra, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino trae fruto abundante. Glorifícate en el amigo, aquel que no Te conoce, Padre. Revela Tu verdad. Revela, Señor, Tu propósito divino. Revela, Señor, ese llamado a cada uno de ellos, Dios mío. Abrázales con Tu Espíritu Santo. Abrázanos, Espíritu Santo, esta hora. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Gracias, bendito Dios. Gloria a Jesús. Esta hora, hermano, vamos a ver un tema especial. Y el tema es: porque por fe andamos. Amén. Porque por fe andamos. Gloria a Cristo. La fe sabemos que es un regalo de Dios para creer. Amén. Para creer a sus promesas. Es un regalo maravilloso que es dado de parte de Dios para aquel que Él escoge, para aquel que Él elige. Y los que estamos aquí, pues, la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes. Y creo que nos sentimos altamente agradecidos y privilegiados de haber sido escogidos, amén, de haber sido elegidos. Es un privilegio maravilloso el que hayamos creído por la fe. Y por eso el apóstol en estos versos, hermano, hace énfasis en las promesas eternas, en las glorias eternas, porque el creyente, el verdadero hijo de Dios, camina confiando en Dios, como viendo al invisible. Amén, como viendo al invisible. Allá en Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y si lo leemos, hermano, habla de que por fe, hermano, conquistaron reinos, que por fe hicieron proezas, como viendo, hermano, al invisible. Y nosotros como creyentes también así andamos, como viendo al invisible. Pero tenemos esa esperanza firme en las promesas de Dios. El apóstol Pablo, en su experiencia con Jesús, oyó su voz, no lo vio,
pero oyó su voz. Y el apóstol tenía bien en claro, hermano, las promesas escritas en la palabra. Tenía bien en claro, hermano, su llamado. Por eso en estos versos él habla de que padecía por la fe. Y no le importaba, hermano, atravesar circunstancias difíciles defendiendo su fe. Como hijos de Dios nosotros debemos defender la fe. Fíjense que hoy en día el creyente como que se ha alejado de esta realidad. Se ha alejado de, hermanos, buscar el reino de los cielos y ha comenzado a tener en prioridad, hermano, las cosas de esta tierra, las cosas pasajeras. Mientras el Señor en su palabra nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, que no nos preocupemos por lo que hemos de vestir o por lo que hemos de alimentarnos, que no nos preocupemos, que no nos afanemos, porque nuestro amado Dios lo que anhela de sus hijos es la comunión con Él. Es la prioridad de Dios. El Señor anhela comunión con nosotros. ¿Qué tanto acercamiento tenemos con Dios? ¿Qué tanta cercanía? ¿Qué tanta, hermano, intimidad tenemos con Dios? Nos conocemos personalmente, individualmente. ¿Qué tanto nosotros amamos a Dios? ¿Qué tanto le buscamos? ¿Qué tanto le seguimos? ¿Qué tanto nos comprometemos hacia nuestro Dios? Pero muchas veces, y la mayoría de aquellos que se dicen hijos de Dios, ahora, hermano, priorizan las cosas personales, los objetivos personales. El creyente hoy está priorizando sus objetivos personales, aunque es necesario, hermano, que nosotros vivamos de esa manera, teniendo proyectos personales, pero en la mayoría de ocasiones, en algunas de ellas, el creyente se aparta, hermano, por alcanzar sus objetivos personales y deja de lado, hermano, las prioridades espirituales, las prioridades de la gloria de Dios. Deja de lado, hermano, esa comunión íntima con Dios, y es ahí donde el cristiano se aparta de la fe, se aparta de la convicción y comienza a caminar, hermano, en sus pensamientos, ya no en la voluntad de Dios, sino en sus pensamientos, en sus caminos, en su destino personal, y deja de lado la fe, hermano, la confianza en Dios, la seguridad en Dios. Deja de lado la fe, la convicción que tenía, la esperanza, y se aleja de Dios, se aleja de los caminos de Dios. En estos versos, hermano, el apóstol habla acerca de las glorias eternas. En el capítulo 3, capítulo 4 y 5, nos habla, hermano, de las glorias venideras. Enfatiza las promesas de Dios, enfatiza, hermano, lo glorioso que es caminar con Dios, lo glorioso que es poner nuestra mirada, nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el énfasis que el apóstol Pablo trae en estos versículos: poner nuestra mirada en Cristo, en aquel que ha pagado un gran precio para darnos y regalarnos la fe para creer en Él.
a través de Dios, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna es la promesa de Dios. Esa vida eterna es, hermano, la eternidad al lado de nuestro amado Jesús. Es una eternidad al lado de Cristo, hermano. De eso pues nos habla el apóstol. Primero quisiera ver algunos aspectos muy importantes, hermano, que Pablo escribe para que podamos comprender las promesas de Dios, la seguridad que tenemos en Él, la convicción que el apóstol tenía en el rumbo que a través de Jesucristo se le había trazado. Porque el Señor dijo, instrumento escogido me es este. Amén. Instrumento. Y si vemos, hermano, el apóstol cumplió su tarea. Cumplió el propósito por el cual había sido llamado hasta el final de sus días. Si vemos las escrituras, el apóstol no menguó porque tenía una fe firme, una confianza firme. Sabía en quién había creído. Sabía que las promesas de Dios son fieles. Amén. Vamos a ver aquí, hermano, que es por la fe que se alcanza el conocimiento de Dios. Es por la fe que se alcanza el conocimiento de Dios. Por la fe en que Dios envió a Cristo, hermano, y Cristo se entregó por amor de nosotros. Es por la fe en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. El capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La fe, hermano, es un regalo de Dios. Es un tesoro, hermano, que ha sido dado a aquel que cree, a aquel que acepta las promesas de Dios, a aquel que deposita su vida, hermano, en esas promesas que son fieles y que de generación en generación, hermano, Dios ha venido cumpliendo, aún con la venida de nuestro amado Señor Jesús. Porque la promesa de la venida de Cristo era desde antes, desde el Antiguo Testamento, se venía anunciando en los profetas la venida de Cristo. Aún, hermano, desde Génesis, todas las escrituras nos hablan de la venida de nuestro Señor Jesús. Y esa promesa se ha cumplido. Esa promesa fue fiel de parte de Dios. Pero quisiera llegar, hermano, a que comprendiéramos que nuestra fe es segura, que nuestra fe no es una fe vana, no es una fe, hermano, que es pasajera, sino que es una fe firme, hermano. Es una fe en donde debemos estar confiados como hijos de Dios. Debe haber una confianza plena de parte de nosotros. Pero hay necesidad, hermano, de que si el cristiano camina por la fe, no por la vista, no va a dejar amedrentarse por las circunstancias. No va a dejar, hermano, amedrentarse por las situaciones, por las oposiciones, porque quizás todos tenemos oposiciones de alguna manera. Todos las vivimos y las experimentamos. Aún nosotros mismos
podríamos ser nosotros los mismos los opositores, nosotros mismos personalmente, cuando no aceptamos el llamado de Dios para predicar el evangelio. A mí ya me ha pasado, hermano. A mí ya me ha pasado. Y es porque, hermano, muchas veces nosotros mismos nos auto-obstaculizamos para no, hermano, cumplir a Dios con el llamado que Él nos ha hecho. Todo el pueblo de Dios, hermano, ha sido llamado a predicar el evangelio. Toda persona que viene a Cristo y tiene la fe, ha sido llamado a testificar de su fe. Lo que pasa es que muchas veces no testificamos de la fe. Muchas veces no hablamos de nuestra experiencia con Dios. Muchas veces no hablamos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No testificamos de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No testificamos, hermano, de que el Señor ha hecho un milagro maravilloso de restauración. Él sigue restaurando, Él sigue, hermano, cambiando. Mucha gente hoy necesita un cambio, necesita cambiar, necesita tomar una nueva dirección. Y muchas personas quieren tomar una dirección, una nueva dirección. Anhelan y nos ven a nosotros como ejemplo, como hijos de Dios, caminando en la fe. Y la gente tiene sus expresiones de nosotros. Algunas nos rechazan, los opositores del evangelio, fanáticos, nos llaman. Y muchas veces somos señalados también por no ser buenos testigos de la fe que hemos recibido. Caminamos por la fe, amén. Muchos hermanos han sido sanados por la fe en Cristo, como viendo al invisible. Han creído, hermano, por convicción, por confianza en Dios. Todos aquellos que enviamos nuestras peticiones para orar, confiamos en que el Señor trae respuesta, amén. Porque nuestra fe es grande para con Él. Porque confiamos en aquel que todo lo puede, en aquel que hace proezas y milagros y maravillas. Pero es por medio de la fe que se alcanza el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Y si usted y yo estamos aquí es porque el Señor tiene misericordia. Y si usted escucha este mensaje es porque el Señor tiene misericordia. Es porque usted ha sentido el llamado de Dios. Solo le falta creer y confesar que Cristo resucitó de los muertos y que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es por la fe, hermano, que se recibe y se alcanza el conocimiento de Dios. Nadie puede conocer a Dios si no es por la fe a través de Cristo, de nuestro amado Señor Jesús. Así es que si usted pues no ha recibido a Cristo, no ha experimentado la gracia de Dios, hoy es la noche donde puede acercarse a Cristo, al dador de la vida, aquel que regala la fe, aquel que nos da el creer en Él y el confiar en Él. Muchos de los que estamos aquí ya tenemos años de venir, hermano, confiando en Dios. Unos tienen 20, unos tienen 15, unos tienen 30, unos 40. Y es porque nuestra fe ha sido firme, no hemos menguado. Las circunstancias, hermanos, no han sido las que nos han hecho retroceder, sino las circunstancias nos han enseñado a avanzar, a crecer espiritualmente. Hay hermanos que se enferma y deja de buscar a Dios, deja de creer y al final se queda con su enfermedad. Al final desfallece su fe. Pero nosotros tenemos una firme convicción, hermano. Usted y yo
debemos tener una firme convicción de nuestra fe. Pablo, dice la Escritura, que padeció defendiendo la fe que había recibido. Padeció defendiendo la fe que había recibido. Dice aquí el versículo, capítulo 4, verso 8 al 13, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Quiere decir que el apóstol no se quedaba callado. Vemos en él un ejemplo de un creyente que defendía su fe, defendía lo que había recibido de parte de Dios, defendía sus convicciones personales, defendía, hermano, sus convicciones, defendía las promesas escritas en la palabra de Dios, las promesas eternas. Y a pesar que padeció oposición, nunca se rindió, hermano. Nunca se rindió. ¿Cuál es la oposición que hoy el creyente padece? Bueno, el evangelio en este país es predicado libremente. No hay una oposición, hermano, que nos calle, que no permita que anunciemos nuestra fe. No la hay. Hoy la oposición quizás sería, hermano, nosotros mismos. Amén. ¿Por qué las iglesias están solas, hermano? ¿Por qué las iglesias pasan solas? Porque los cristianos están en sus casas acomodados, sin buscar al Señor. Y es por eso que cuando viene la tribulación a ellos, no tienen las convicciones. Amén. Se ahogan en un mar de llanto. Cuando viene la enfermedad, hermano, aquel que no busca la gracia y la presencia de Dios está débil espiritualmente. Está acobardado por las circunstancias, por las adversidades, por lo que pasa, por lo que acontece. Y hay creyentes que se aflige por una y por cualquier cosa. Amén. Hemos tenido, hermano, personas así. Yo he conocido muchas personas así, que tienen temor de todo, que tienen temor por lo que ha de venir, por lo que ha de pasar, por los acontecimientos. Viven una vida de zozobra, hermano. ¿Por qué? Porque ellos mismos, hermano, han dejado esa fe que han recibido. No tienen la firme convicción en que Cristo, hermano, a pesar de lo que venga, estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos guardará, Él nos sostendrá, venga lo que venga, venga la adversidad que venga, hermano, Él nos sostiene en su mano poderosa. Él nos tiene en sus manos. Así es que usted y yo, hermano, debemos seguir buscando al Señor. Fíjense que si hemos notado, martes y jueves somos los mismos que venimos. Somos los mismos. La mayoría quizás se queda en sus casas, haciendo a saber qué, viendo la novelita, viendo las noticias, ¿verdad? Cuántos acontecimientos, cuántas adversidades vienen a este mundo. Y eso es un hecho.
Pero nuestras convicciones deben ser, hermano, defender nuestra fe ante toda circunstancia, ante toda situación. Imagine que a Pablo le tocó vivir situaciones difíciles por su fe. Él pues padeció tribulaciones, angustias, apuros, fue perseguido. Amén. Fue perseguido por defender su fe. Y ahora nosotros debemos estar agradecidos por estos hombres de Dios que defendieron la fe y que ahora nosotros la recibimos. Ahora nosotros gustamos de la gracia de Dios porque ellos defendieron la fe, porque ellos estuvieron firmes y seguros en lo que habían recibido. Por la fe también creemos en las promesas de Dios. Creemos en la resurrección. Amén. En la resurrección. Un día le veremos tal como Él es. Un día, hermano, Él vendrá por su iglesia y los muertos, dice la Escritura, en Cristo resucitarán primero. Aquí el apóstol enfatiza este punto en el versículo 14, capítulo 4. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cristo resucitó al tercer día, hermano. Y la Biblia dice que un día nosotros también resucitaremos y le veremos tal como Él es. Fíjense que, y esta es una esperanza segura, hermano. No es un cuento, no es una leyenda, sino que es una esperanza segura. Porque leamos Juan capítulo 11, versículo 24 al 27. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, hablando de Lázaro. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Hermano, la resurrección es algo que ha de acontecer. Todos aquellos que mueran, un día resucitarán. Amén. Y los que estemos, seremos transformados, dice la Escritura. Y es una promesa fiel. Es por eso que cuando un creyente es sepultado, hermano, hay gozo de parte de aquellos que le dan el último adiós. Y creemos que aquel que ha creído y ha muerto descansa con Dios, esperando el día señalado de la resurrección. Amén. Esperando ese momento maravilloso en donde el creyente, hermano, gozará de esa resurrección y su cuerpo será un cuerpo glorificado. Y ese momento será especial porque veremos a Cristo tal como Él es. Amén. Le conoceremos tal como Él es. Quizás hoy, hermano, no le vemos, no le conocemos físicamente, personalmente, pero su Espíritu Santo nos da, hermano, nos da ese testimonio fiel de que Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, Él nos da fiel testimonio acerca de Cristo. Él nos guía a toda verdad y un día estaremos con Él. Hay seguridad, hermano.
Antes de la muerte de Cristo, antes de que Cristo resucitara, los apóstoles, hermano, no entendían cuando el Señor les hablaba de la resurrección. No lo comprendían. Eso lo dice ya Marcos capítulo 9, versículo 9 al 10. No lo podían comprender, no lo podían entender. Marcos 9, verso 9 al 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Amén. No lo entendían, pero aún en los tiempos de Jesús ya había oposición, hermano, acerca de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían. Así como hoy en día pues hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros que no creen en la resurrección. Hacen vana, hermano, la cruz de Cristo y su resurrección. Amén. Hacen vano, hermano, el sacrificio de Cristo, no creyéndolo. Los saduceos eran una secta que no creía que había resurrección. Así como hoy en día hay muchas religiones que hablan de que no hay resurrección. Pero a través de la Escritura nos damos cuenta que un día, hermano, resucitaremos si hemos muerto en esta tierra. Si hemos fallecido, aquellos que ya fallecieron ahora están en espera de ese momento glorioso. Es un momento maravilloso. Por eso le hablo de la fe, le hablo de esa esperanza, le hablo, hermano, de esas glorias eternas que un día gozaremos. Amén. ¿No se alegra usted, hermano? Lo veo algo triste. No se goza. Yo me gozo, hermano, al leer estos versos. Yo me alegro de la fe que he recibido. Yo me gozo de esa convicción que ha sido puesta en mí de parte de Dios. Es inexplicable, hermano, para aquel que no entiende las cosas espirituales. No lo pueden entender si no les es revelado. No lo pueden comprender, pero nosotros lo comprendemos a través de la fe que hemos recibido. Nosotros lo aseguramos. Yo lo aseguro, hermano, que el Señor ha de cumplir su palabra, ha de ser fiel. Fíjese que por esa fe que hemos recibido, hermano, a través de lo que Pablo escribía, inspirado por Dios, a través del Espíritu Santo, que lo que pasemos en esta tierra no es nada comparado a lo que ha de venir, hermano, en la eternidad. Leamos aquí 2 Corintios 15, verso 15 al 18, capítulo 14, verso 15 al 18. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No se goza, hermano. A mí el Señor me llena de su gracia cuando leo estos versos. Las cosas que se ven son temporales. No se aflija, hermano, si le han dicho que va a temblar mañana. No se aflija si le han dicho que va a haber una catástrofe en toda la tierra. No se aflija. Las cosas, el mundo pasará, pero su palabra permanece fiel, hermano. No se goza, no se alegra. Yo me alegro, yo me lleno de la gracia de Dios cuando leo estos versos.
Porque no debemos estar aferrados a lo terrenal. No debemos estar afligidos, abatidos por lo que ha de venir, por lo que ha de acontecer, porque si nos vamos, porque si algo acontece, porque si partimos de esta tierra, nuestra seguridad, hermano, es una seguridad eterna. Es un gozo eterno, hermano, porque el apóstol decía que deseaba estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Pablo lo ansiaba, Pablo lo anhelaba. Ahora nosotros le tenemos miedo a la muerte y no decimos eso. Amén. Pero tengamos esa convicción. Capítulo 5, leamos verso 1 al 7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser vestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estemos en este tabernáculo que gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la promesa del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por la vista. Amén. Entonces, hermano, hemos recibido la promesa. Eso dice el apóstol. Hemos recibido esa promesa y esa promesa es segura. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, a través de estos versos, pues vemos que su promesa es fiel y segura. Su promesa es firme y no cambia. Y si caminamos por medio de esa fe, vivamos agradando a Dios en todo tiempo. Si usted ha dejado de agradar a Dios, ha dejado de buscarle, ha dejado de cultivar su fe, se ha alejado de Dios, ha dejado de congregarse, ha dejado de acercarse al Señor, comience a hacerlo. Aflíjase y asegure su vida en Cristo. Asegure su vida y viva en esa convicción plena. Dice capítulo 5, 8 y 9. Pero confiados, si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. ¿Usted quiere ser agradable al Señor? ¿Quiere servirle? ¿Quiere honrarle? ¿Quiere tener esa seguridad, esa confianza, hermano, hermana? ¿Quiere tener esa firme convicción? ¿Quiere tener experiencias con Dios? ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo, de la gracia? ¿Quiere ser ministrado por el Señor? Queremos, hermanos, ser ministrados, queremos ser llenos, queremos caminar en esa comunión íntima con Cristo. Busquémosle, agrademos al Señor. Mucho creyente hoy no quiere agradar al Señor. Hermano, hoy le toca predicar. Hermano, es que no puedo. Es que se me traba la lengua. A todos se nos traba la lengua, hermano. Pero el Espíritu Santo está dispuesto a obrar en nosotros. Mucho creyente tiene dones de Dios, tiene dones del Espíritu Santo, pero no los está usando. No los está usando para edificar a la iglesia. No los está usando para testificar a otros del Evangelio. Mucho cristiano puede ser usado por Dios, quiere usarlo grandemente, pero su falta de convicciones, su alejamiento, hermano, lo hace flaquear, lo hace inseguro. Y eso nos pasa quizás a todos.
tenemos inseguridad. No somos firmes en nuestra convicción. Pero el Señor quiere obrar, quiere que le agrademos. ¿Y cómo le vamos a agradar? Buscándolo, acercándonos, teniendo esa seguridad, esa confianza, esa convicción. Eso es la fe, la convicción de lo que no vemos. Amén. La seguridad que Dios obrará, esa es la fe. Así es que nada nos mueva del Evangelio, que nada nos mueva de nuestra fe, que nada nos cambie. Ay, hermana, que el marido la aleja de Dios. Hoy tenés que estar aquí en la casa y no podés ir a la iglesia. ¿Dónde está su convicción, hermano? ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está su fe? O hay hermano que la hermana lo aleja de Dios. Ya han habido casos, hermano. Allá por la colonia hubo un caso donde la hermana pues no lo dejaba ir, donde la señora no lo dejaba ir a la iglesia. Ahí está que el pobre hombre se fue al mundo. Después se afligía por todas las adversidades que hacía aquella persona, aquel hombre, aquel que en un día gustó la gracia. Pero aquella persona, aquella mujer lo alejó de los caminos de Dios. Hasta tuvo preso el pobre hermano. Pero todo porque muchas veces no tenemos la firme convicción. Amén. Muchas veces nos dejamos llevar por el oído, por lo que Satanás nos dice, no por nuestra convicción. Estemos firmes, hermano. Tengamos esa seguridad, tengamos esa firmeza, que nada nos mueva. Si su esposo no quiere ir a la iglesia, usted ahí déjelo. Hay que quede viendo la novela. Pero usted venga a alabar a Cristo. Usted venga a gozarse con los que se gozan. Porque yo me gozo, hermano, cuando vengo aquí. Yo me lleno de la presencia de Dios. Yo me lleno de la gracia de Dios. Y ahí es donde somos fortalecidos. Ahí es donde somos cultivados con su presencia, con su gracia. Gloria al Señor. Aleluya. Oremos al Señor. Levante su mano, hermano y hermana, y dígale al Señor: aquí estoy, Padre. Fortalece mi vida. Fortalece todo mi ser. Dígaselo. Lléname de tu presencia. Levante sus manos y alabe a Cristo. Alabe al Rey de Reyes. Dele gloria al Rey de Reyes. Aquel que nos dio la fe. Aquel que nos ha dado la gracia. Aquel que nos ha lavado, que nos ha perdonado. Ahora dele gracias. Y si de alguna manera nosotros le hemos fallado en no agradarle, que Él nos perdone, que Él nos limpie, que Él nos lave con su sangre bendita. Adore al Señor unos minutos, alábelo. Si usted, amado oyente, pues va a dar su vida a Cristo, hágalo. Solo dígale al Señor: perdóname, lávame en tu sangre. Creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Límpiame, lávame, Señor, en tu sangre. Perdona mi falta, mis pecados. Confiese su pecado, hable con Él, y el Señor hará un milagro en su vida. Cambiará su dirección, su rumbo. Todas aquellas dificultades, aquellos problemas, deposítelos en el Señor. Toda aquella esclavitud, ahora dígale al Señor: perdóname, límpiame, guíame. Deposito mi vida en tus manos. Gloria a Cristo. Usted que está escuchando, le invitamos los días martes a las 6, jueves a las 6 y domingos 9:30 de la mañana. El Señor le bendiga.